Como empleo informal se denomina la actividad laboral de quienes trabajan y perciben ingresos al margen del control tributario del Estado y de las disposiciones legales en materia laboral. En este sentido, el empleo informal se refiere a la actividad laboral de los trabajadores independientes, los vendedores ambulantes, las trabajadoras de servicio doméstico, los limpiavidrios, entre otros. Este tipo de empleos por lo general son mal remunerados y ofrecen condiciones laborales deficientes, además debido a que no cuentan con la debida protección legal para las relaciones laborales. Son empleos sin protección social que no brindan estabilidad económica para los trabajadores. De allí que un empleo informal, situaciones como el impago de salario, los despidos sin compensaciones ni periodos de aviso, la exigencia de trabajar horas extras o turnos extraordinarios, así como el incumplimiento de los beneficios sociales como pensiones, reposos por enfermedad o seguros de salud, sean situaciones ante las cuales los trabajadores se encuentran vulnerables y desprotegidos. Asimismo, los empleos informales pueden formar parte de actividades económicas delictivas como la piratería, la prostitución, la facturación falsa, el blanqueo de capitales, el tráfico de drogas y de armas, entre otras. Según la Organización Internacional del Trabajo, OIT, el empleo internacional representa entre el 50% y el 75% del empleo en sectores no agrícolas en los países de desarrollo. No obstante, el empleo informal no solo causa grandes pérdidas a la economía de un país en materia tributaria, sino que también perjudica a todas aquellas personas que se ven obligadas a aceptar empleos informales donde sus derechos laborales no son respetados. Enfocándose en Colombia, según cifras del Ministerio del Trabajo, más del 53% de colombianos viven en trabajo informal. Sin embargo, y según un informe reportado en la Universidad del Rosario, esta cifra ha bajado en los últimos años, llegando a considerar un pique histórico en 49% de trabajo informal. Las principales causas de esto se deben a la baja remuneración y a los altos impuestos que el Estado hace a los trabajadores y a las micro y pequeñas empresas, también llamadas pymes. La solución ante esto estatalmente siempre ha sido intentar masificar y socializar las medidas por las cuales una empresa se puede legalizar dentro de nuestro país. Sin embargo, todas estas propuestas resultan ineficientes a la hora de comprobar que el verdadero problema es económico y de reformas sociales para la construcción de empresas y personas jurídicas, y no en la socialización y masificación de estas mismas, debido a que aproximadamente un 20% de personas conocen perfectamente cómo es el proceso de industrialización y nacionalización de una empresa, pero no son capaces de pagar los costos que éstas atraen. Además, según gráficos reportados también por el Ministerio de Interior de Colombia, el pago de cifras nacionales resulta el mismo precio que la informalidad. Por lo tanto, la economía resulta ser un problema que pasa a segundo grado y se concentra simplemente en los impuestos que estas empresas y trabajadores deben pagar, incluyendo los impuestos de fuente, las propiedades y los seguros sociales de sus trabajadores, siendo que una empresa pequeña se considera a partir de 3 trabajadores y mediana y grande a partir de los 15. Lo que quiere decir que la proyección bruta de una empresa en Colombia que se quiera nacionalizar con los estándares actuales debe superar los 15 trabajadores en ganancias. Por otro lado, y finalmente relacionándolo con Kant y el imperativo categórico, tenemos, y el contrato social de Rousseau, tenemos que el tipo de informalidad y formalidad de Colombia no ha sido un pacto social firmado por todos los habitantes de este país, debido a que un pacto social debe velar primeramente por los intereses de la sociedad que el Estado debe de mantener y proteger. ¿Qué quiere decir esto? Significa que las personas que viven en la informalidad a día de hoy no han sido capaces de mantener un régimen de salud y control por parte del Estado, es decir, y en otras palabras, están totalmente desprotegidos por parte de este. Por otro lado, y teniendo por fin en cuenta el velo de la ignorancia de Rawls, nos dice que el Estado colombiano a día de hoy actúa con cierta alevosía y elitismo hacia las empresas e individuos, es decir, personas jurídicas y personas naturales, que cuenten con un capital superior. En el caso de nuestra política actual, y teniendo en cuenta la economía naranja, solo las proyecciones de negocio que cuenten con más de 800 millones para iniciar cuentan con un pequeño apoyo del Estado, y de ahí se da un porcentaje a partir de arriba, es decir, 800, 900, 1000, 1200, 1500, 2000 y 2500 millones de pesos como cuota inicial para una empresa.
Ante estas grandes inversiones, el Estado simplemente quiere lanzar una sola proyección de negocios a los grandes capitales y a los grandes terratenientes y empresarios del país, que lo que quieren es innovar en sus negocios, pero sin embargo no le da oportunidades realistas y mucho menos ciertas a las personas de clase baja y media. Las pymes o empresas pequeñas y medianas cuentan cada vez con menos apoyo nacional y simplemente son reconocidas como empresas que ayudan a mover el aparato del macro del país. Es decir, que pequeñas empresas de producción textil, producción alimenticia o diferentes tipos de producción simplemente sirven como medio para incrementar las ganancias, las ventas, la promoción o simplemente para generar más trabajo en las macroempresas. De este modo, la justicia y el velo de ignorancia simplemente no es aplicado por los dirigentes actuales y mucho menos pasados o futuros de nuestro país, debido a que se clasifica según la categoría social y la inversión en las empresas, siendo cierto que la mejor forma de generar ingreso es permitir que las pymes crezcan en relación con con la macroeconomía, permitiendo la creación de más macroempresas que ayuden al mantenimiento del país. De igual forma, estas macroempresas actuales, y yendo de nuevo en contravía con el velo de la ignorancia, son capaces y tienen permisos de impuestos, es decir, pagar menos impuestos y explotar mucho más los bienes naturales del país. Por citar ejemplos, EPM en la construcción de Ituango tuvo el total control del río Arauca en los papeles, aunque luego se le fue limitando. Es bien cierto que la mayoría de macroempresas de nuestro país cuentan con acceso ilimitado a la explotación de recursos naturales, incluso aunque estos sean protegidos. Por otro lado, los pymes no cuentan con estos servicios y mucho menos con la explotación legal o el usufructo que no está en la Constitución colombiana, sino que ellos deben mantener con sus propios bienes que no pueden superar un cierto precio por el predial. Deben mantener ahí su producción textil, alimenticia o demás cosas. En conclusión, podemos decir con total veracidad que el velo de la ignorancia no se ve aplicado en nuestra nación y mucho menos en el desarrollo socioeconómico y cultural de la misma.